Hola, buen día. Hoy vamos a hablar acerca del pluralismo y por qué es importante el mismo para poder tener convivencia con las demás personas. Empecemos mirando qué es el pluralismo. Y ese implica la participación de diferentes grupos sociales en la vida democrática de los demás. Así que en particular se promueve y se valora y se respeta de que en diferentes procesos internos de las organizaciones, diferentes procesos que hayan dentro de la misma sociedad, haya una heterogeneidad social para todos. Por eso es fundamental de que esta sociedad pues se respeten los derechos fundamentales. Tanto es así que pues podemos encontrar diferentes personas que tengan su propia individualidad, sus propias creencias, sus propias posiciones ideológicas, políticas, raciales, religiosas, sexuales o de cualquier otra naturaleza. Es por eso que cuando hablamos de una sociedad pluralista o del mismo pluralismo, implica que haya aceptación, tolerancia y que se reconozca la variedad de las mismas. Ahora bien, hablando un poco acerca de que el pluralismo indica que hay que tener tolerancia, ¿hasta qué grado se debe realizar la misma? Bueno, lo cierto es que no podemos hablar de un límite fijo y preestablecido acerca de la misma, pues no la vamos a poder encontrar en una sociedad tan variada. Sin embargo, pues podemos pensar en varios criterios para la misma. Por ejemplo, podemos ver qué se considera intolerable hoy día. También podemos ver el principio de que no debemos hacer daño, es decir, no debemos perjudicar. No estamos obligados a tolerar comportamientos que quizás nos atraen daño a nosotros o agravio a otras personas. Y también debemos pensar de que debemos tolerar a los demás y esperar ser tolerados nosotros mismos. Así que el pluralismo implica el reconocimiento de la diversidad, la promoción del diálogo, la inclusión, el respeto y la tolerancia hacia los otros. No solamente el hecho de ser diferente, sino también de que ellos puedan expresar su diferencia. Esto nos lleva entonces a que el pluralismo trata de incentivar la coexistencia pacífica en esa sociedad que tiene grupos tan diversos, grupos políticos, sociales, culturales, entre otros. Por eso la pregunta ¿es posible vivir juntos? Sería importante reconocerlo. Y la verdad, pues una sociedad que reconozca y tolere la libertad de decisión, de comportamiento, de conducta de las demás personas, pueda llegar a tener una coexistencia que sea pacífica. No obstante, vivir juntos depende de muchas circunstancias y sobre todo porque tenemos una sociedad que a la vez puede llegar a tener una respuesta tan negativa por la complejidad de la misma, pues es una sociedad globalizada que se expande cada vez más. Y la realidad es que encontramos muchos problemas sujetos a ellos, lo que genera gran incertidumbre en el marco social en el cual vivimos. Así que al ponerlo en práctica, eso genera que la existencia y la coexistencia de diferentes mayorías, minorías, conglomerados sociales, pues entre sí sea muy difícil. Hasta allí puede llegar a tener un punto radical, un punto de soledad, un punto en que a pesar de que vivimos juntos y en que abrimos la mente para las diferencias en particular, pues esta era globalizada no es fácil. Por ejemplo, en una sociedad plural sería un punto de equilibrio que toda persona tenga su derecho y libertad de pensar, de expresarse de acuerdo con sus convicciones. Sin embargo, hoy día es muy difícil aceptar y reconocer todas esas cosas. Hasta podemos llegar a tener consecuencias que pudieran emerger de esa vivencia. Vamos a poner un ejemplo, varios ejemplos. Pensemos en el pasado. Políticamente hablando, ¿usted recuerda el Bogotazo? Precisamente fue una guerra, por decirlo así, o una masacre que se dio hace 70 años en la ciudad de Bogotá. ¿Qué lo generó? Pues ideas radicales en ese momento, tanto de un partido conocido como liberal como otro conocido como conservador, los cuales en particular fueron denotados por la muerte de un político llamado Jorge Eliezer Gaitán. Y de hecho, la irracionalidad de las personas hacia esas ideas cerradas, a no tener tolerancia entre ellos, desbordó a que debido a esa forma de pensar murieran entre 500 a 3.000 personas en total. Así que si hubiese habido un poco de tolerancia, de pluralismo en ese momento, ¿habría sido diferente lo sucedido? ¿Habrían pensado diferente las personas? Pues no sabríamos decirlo.
Pensemos en otro caso. Si yo le preguntara a mi abuelo, o si usted le pregunta a su abuelo hoy día, ¿cómo se veía en su tiempo que una persona fuera homosexual? O quizás una mujer fuera lesbiana. ¿Qué contestaría? O si le preguntáramos si su hijo hubiese salido homosexual o su hijo hubiese sido lesbiana, pues muy probablemente sabríamos la respuesta por las costumbres, por las tradiciones y su manera de pensar del pasado. Pero ¿qué se puede decir de hoy? Bueno, muchas personas ven como algo tolerable el hecho de convivir con ese tipo de conductas tan diversas. Y hasta se ha vuelto algo muy normal para todos, tanto que para un padre es normal que su hijo pues tome una decisión de su conducta a la final. De hecho, desde hace un tiempo hemos visto que las siglas LGTB han cambiado por otras más y se las ha adicionado LGTBTIQ hasta el signo más. Es decir, que está formado por lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales, queer. Incluso el signo más se incluye a otros colectivos que no están representados ahí. Qué gran cantidad de géneros, ¿no es verdad? Ahora bien, ¿es posible llegar a una unificación en estos casos? Me llama la atención que hace algunos días estaba viendo un video gracioso en un programa de YouTube reconocido de Ecuador, en el cual trataba acerca de un cantante de reggaetón que estaba en ese momento realizando su canción. En ese momento, cuando estaba realizándola, llegan varias personas pues, a mencionar de que la letra es muy controversial y es excluyente de varios grupos como los que acabamos de mencionar. Por ejemplo, algunos mencionaban que incluso estaba insultando a quienes eran padres o madres solteras, a quienes defendían el medio ambiente por el consumo de combustibles fósiles, a la mujer, a los gays, hasta la religión, a los veganos. Tanto es así que quien está protagonizando ese video enloquece porque no es capaz de complacer a todos esos grupos. A la final, a pesar de que hizo un reggaetón que tratara en cierto caso de complacer a todos, al final prefirieron lo que era Suez. ¿Qué se puede decir? ¿Se puede complacer a una sociedad tan pluralista? Parece un poco complicado, pero no significa que sea imposible. Entonces, ¿es fácil la tarea? Todo depende de la responsabilidad que nosotros tengamos en nuestra manera de pensar. Y es en ese momento en que tenemos que dejar que las nuevas generaciones tomen el camino ellos mismos, se hagan cargo de su presencia en este mundo. Así que cuando hablamos no solamente de ética y responsabilidad, de ser personas tolerables, respetuosas, tal como hemos visto en el caso del pluralismo, el ser humano tiene que tener la capacidad de cultivar límites que no afecten su vida y la vida social de las demás personas. Es ahí cuando hay un punto de equilibrio entre la aceptación y la tolerancia en todo sentido. Así que solamente podemos llegar a comprender el pluralismo cuando los individuos mutuamente, todos reconocemos que la libertad es indispensable para que podamos convivir en una sociedad en la cual está llena de tantas tensiones y tantos debates, tantas ideas, tanta sociedad. Es decir, la libertad y el pluralismo deben ser principios mínimos para la expresión de libertad. Debemos ser tolerables y esto nos va a ayudar a que la sociedad vaya cambiando a un conjunto de ideas, de igualdad, de equidad y de respeto por los derechos fundamentales de los demás.